Buenos días, chicos. Gusto de saludarles. Buenos días, licenciada. ¿Qué tal, Efraín? Buenos días. Bendiciones para todos. Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy iniciamos una nueva unidad, la unidad número 5, y nos toca ver el tema generalidades conceptuales de los presupuestos. Esta unidad es netamente teórica, por lo que voy a pedir la colaboración de todos para participar, para que no se vuelva muy tediosa, para que no solo yo hable y para que no se me duerman. Si todos participamos, aunque sea teoría, se vuelve más dinámica la clase. Así es que, por favor, bienvenidos todos y espero la colaboración de todos. Generalidades conceptuales de presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? La Real Academia Española dice que un presupuesto es el cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. Es el cómputo anticipado del coste o del costo de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. La palabra presupuesto está relacionada con el prefijo pre, antes de, y el verbo suponer. El prefijo pre significa con anterioridad o antes de, mientras que el verbo suponer es creer que algo está sucediendo o va a suceder sin tener la certeza de que así sea o será. Vamos a ver. Magdiel, buenos días, Magdiel. Buenos días. Para ti, en tus propias palabras, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es ¿cómo lo podría decir? Es como, eh, ¿cómo le puedo decir? Tener tener una base, tener una base monetaria para llegar a comprar algo. Exacto, tener una base. Gracias, Magdiel. Híjole. ¿Y quién me levantó la mano y me la bajó muy rápido? Fui yo, licenciada. Yair. ¿Te escuchamos, Yair? Presupuesto para mí creo que es como que ver cuánto gano y hacer un presupuesto de cuánto puedo gastar. Como que midiendo Exacto, el dinero para ver si exacto, puedo comprar las cosas o puedo comprar más cosas. exacto. Ese es un presupuesto también. Gracias, Yair. Medir el dinero, dice Yair. Medir para cuánto me alcanza. A lo mejor yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero hacer maravillas, pero resulta que no me alcanza el dinero, ¿verdad, Yair? Entonces es medir el dinero, saber cuánto necesito para hacer determinada actividad, determinado proyecto, y con base a eso, pues poder tener o poder recaudar el dinero necesario para realizar. Gracias a los que participaron. Un esquema de lo que es el presupuesto. El presupuesto es historia, el presupuesto es futuro, el presupuesto es nuestro presente. Lógicamente, para elaborar nuestro presupuesto, debemos de tomar en cuenta lo pasado. Sabemos que la contabilidad es historia. Tendencias financieras, grado de cumplimiento, planes de ejecución presupuestal, alcance de los objetivos. ¿Cómo nos fue en los presupuestos anteriores? ¿Cuáles son las tendencias en el mercado? ¿Van a subir las ventas? Tomando en cuenta los datos anteriores. ¿Será que las ventas pueden subir o será que las ventas pueden bajar? A futuro es pronosticar aspectos cualitativos cuando hablamos de cantidad y aspectos cuantitativos cuando hablamos de cantidad y monetarios. Un presupuesto que se elabora en el presente tiene base histórica y tiene fundamentos futuros.
El presupuesto constituye el soporte de hechos sucedidos. La diapositiva es bastante grande, entonces no me cabía en una sola, entonces voy a pasar a la otra para darles la columna de historia. Son hechos sucedidos, es historia en años atrás, es expresión financiera que la tenemos en nuestra base de contabilidad. La contabilidad nos permitió a nosotros realizar estados financieros históricos, o sea, estados financieros de las actividades que ya sucedieron. La historia es irreversible, ya pasó, la historia no la podemos cambiar. Los resultados que obtuvimos en los ejercicios anteriores ya no los podemos cambiar. Si perdimos, perdimos y tenemos que luchar por recuperar esa pérdida. Si ganamos, pues qué bien, ganamos. Pero ganamos cierta cantidad, esa cantidad ya no la podemos cambiar porque eso es historia. Son resultados irreversibles. Los estados financieros y los resultados que obtuvimos nos van a permitir reflexionar. La historia de los negocios no siempre se repite. Puede ser que tuvimos 3 años ganando muy bien, pero que en este nuevo año nosotros perdamos. Puede ser al revés. Puede ser que veníamos arrastrando pérdidas y pérdidas y pérdidas, pero que ahora tuvimos un levantón y ganamos muy bien. Los estados de resultados financieros nos van a permitir a nosotros reflexionar sobre qué hicimos en el pasado y cómo lo podemos mejorar para el presente y poder planificar un presupuesto que nos permita a nosotros ganar. Obviamente todas las actividades que realicemos van a ser con la intención de ganar. En el futuro, los hechos sucedidos constituyen el soporte de expectativas de cumplimiento de hechos previstos, lo que estamos previendo que puede suceder. ¿Qué vamos a prever? Que vamos a ganar. Lógicamente, ninguna empresa va a realizar o va a diseñar un presupuesto para perder. Las empresas quieren ganar, con ese fin fueron creadas. La contabilidad es un sistema de información consultado para confeccionar el presupuesto empresarial con base a la construcción de indicadores. Los estados financieros históricos, o sea, lo que ya hicimos, aunado a los presupuestos, contribuyen a preparar estados financieros convencionales proyectados. Lo que nosotros esperamos ganar en el futuro, lo que esperamos obtener en el futuro. Resultados irreversibles sujetos a cambios de posibles escenarios. El escenario futuro, el futuro de una organización es incierto. Nosotros podemos tener la mejor planificación presupuestaria, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Un ejemplo de un escenario incierto de lo que una empresa puede enfrentar a futuro es la famosa pandemia que sufrimos en el año 2020. Yo pienso que ninguna empresa, a lo mejor sí hubo alguna, pero yo creo que ninguna empresa estaba preparada para una pandemia, para unos resultados como los que se dieron por la pandemia. Miren cuántas empresas se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Empresas que financieramente no tenían una liquidez bastante buena, se fueron a la quiebra. Nadie estaba preparado para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Las empresas que lograron sobrevivir lo hicieron porque tenían liquidez económica. Un cambio de escenario posible también podría ser que nosotros presupuestamos determinada cantidad para el pago de impuestos y resulta que el gobierno viene, introduce cambios a los impuestos y entonces nuestro presupuesto ya queda desfasado. Vamos a ver. José Alejandro. Buen día, José Alejandro.
Buen día, licenciado. ¿Se te ocurre a ti un ejemplo de algo que pueda suceder en el futuro que pueda desequilibrar nuestro presupuesto? Bueno, por parte de mi padre ha sido los cambios climáticos. No sé si ha escuchado que ya va a venir un tornado o algo así. Exacto, Entonces eso lo que pasa es de que puede atrasar lo que es el transporte o los camiones donde van a ir. exacto. Imaginémonos, hablando del ejemplo que nos pone José Alejandro, eh, los cambios climáticos. Ya ven por el área donde está la universidad, el área de Palín, cuando se dan esos famosos deslaves o esas inundaciones que se dan y que el transporte tiene que hacer cola y tiene que esperar, qué sé yo, 2, 3, 4 horas. Y si son productos perecederos y se arruinan, eso ya va a desequilibrar, esa pérdida va a desequilibrar nuestro presupuesto. Va a aumentar el gasto de combustible, lo que nos decía José. Tantas situaciones, o no va a llegar a tiempo el producto y por no llegar a tiempo ya no se vendió. Cuestiones a futuro que pueden desequilibrar nuestro presupuesto. Gracias, José Alejandro. José Miguel. Buenos días, José Miguel. Buen día, licenciada. ¿Te ocurre a ti otro ejemplo? De cuando ocurren pérdidas inesperadas, Sí, y que afecte nuestro presupuesto. no sé, algún accidente en carretera, Sí, un accidente en carretera. ¿Cómo lo podrías ilustrar? que, no sé, algún fallo, algún desperfecto mecánico por condiciones climáticas o por error humano, que haya habido un accidente y la carga del transporte se ha desparramado así, hubiera quedado inútil. Entonces eso que iba en transporte ahora ya quedó ya sin posibilidad de venderse. Exacto, muchas gracias. Gracias, José Miguel. Otro ejemplo bien claro de cómo nuestro presupuesto puede ser afectado, el cambio de la moneda. Nosotros sabemos que la moneda fluctúa, la moneda en cuanto está arriba, está abajo, y es una inestabilidad que puede llegar a afectar nuestro presupuesto. El cambio de la moneda también sería un factor incierto que nos daría como consecuencia afectar nuestro presupuesto. Resultados sujetos a cambios posibles de los escenarios. Esto nos lleva a la reflexión y nos diría la planeación y los presupuestos deben ser flexibles de acuerdo con las necesidades del mercado. Un presupuesto debe ser flexible. Debemos de tener un plan A, un plan B y si nos fuera posible, un plan C. Porque los presupuestos, por muy bien diseñados que estén, nos enfrentamos a un escenario o a un futuro incierto que puede provocar cambios y lógicamente incidir en nuestro presupuesto. Gracias a los que participan. Bueno, las empresas utilizan distintos tipos de presupuestos para calcular anticipadamente el valor monetario de algo que aún no está sucediendo, pero creen o esperan que suceda así en un futuro próximo. El presupuesto constituye un plan expresado en unidades monetarias. Cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, estamos hablando de moneda. ¿Es una planificación? Sí, es una planificación que forma parte del proceso de planeación financiera. No sé si ustedes lleven un curso que se llama planeación estratégica, no sé si lo tengan en su pensum, pero planeación estratégica es la parte administrativa, es la planificación de actividades que debe de ir acompañada de un presupuesto. Por eso dice, el presupuesto constituye un plan expresado en unidades monetarias, por lo que forma parte del proceso de planeación financiera. Pero esta planeación financiera debe de ir de la mano de la planeación administrativa o de una planeación estratégica. La planeación administrativa tiene 3 niveles. Esos son 5 len extra. El nivel operativo, que es precisamente
el proceso productivo de la organización, el nivel operativo. El nivel táctico, que es el nivel intermedio, que es donde están los mandos medios de la organización y son los que controlan el proceso productivo. Y el nivel más alto, o el nivel gerencial, que es el nivel estratégico, que al final de cuentas es quien va a aprobar los presupuestos que vienen desde el nivel operativo, pasando por el nivel estratégico y llegan por el nivel táctico y llegan al nivel estratégico, que es donde finalmente se aprueban los presupuestos. Su importancia radica en analizar las condiciones financieras actuales de una entidad y proyectar las cifras que se desean alcanzar a futuro. Si algo no les va quedando claro, por favor me lo dicen. No tengan pena en interrumpirme. El presupuesto es un plan coordinado que expresa en unidades físicas y monetarias los recursos que se emplean para que una entidad logre sus objetivos. Permítanme un momentito. Perdón, chicos, ya regresé. Bueno, el presupuesto es un plan coordinado que expresa en unidades físicas y monetarias los recursos que se emplearán para que una entidad logre sus objetivos. El presupuesto es un elemento de la planeación, pues refleja las cifras que se espera obtener en el futuro. En este sentido, cumple con todo lo establecido para la planeación, como por ejemplo, la primacía de la planeación antes de cualquier fase del proceso administrativo. Muchas veces nosotros podemos decir, lo improvisado sale mejor, pero eso no se cumple en la administración de una organización. Todas las actividades que se ejecuten en una organización deben de ser planificadas. Entonces, la primacía o lo primero que debe realizar una organización es planificar adecuadamente sus actividades y cuanto más el presupuesto, que es al final el dinero que va a servir para financiar las diferentes actividades. La planeación es un medio para alcanzar objetivos, no es un fin. La planeación nos va a permitir a nosotros que si la desarrollamos adecuadamente, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Pero si la planeación no es ejecutada adecuadamente, pues tampoco vamos a alcanzar los objetivos. La planeación tiene una amplitud que involucra a todas las áreas de la empresa. Carlita, buenos días, Carlita Rosemary.
Buenos días, licenciada. ¿Por qué crees tú que la planeación tiene una amplitud que involucra a todas las áreas de la empresa? ¿Por qué crees tú que todas las áreas de la empresa deben estar dentro de la planificación? Para llevar un orden. Para llevar un orden, ¿qué más podrías decir? ¿Qué más podrías decir? ¿Por qué involucra a todas las áreas de la empresa? ¿No, Carlita? Bueno. Josué Daniel. Buen día, Josué Daniel. Buenos días. ¿Por qué crees tú que la planeación debe de involucrar a todas las áreas de la empresa? Para evitar cualquier desperfecto o sí, evitar cualquier descuadre. Exacto, para evitar cualquier descuadre. La planificación debe de ser integral, debe involucrar a todas las áreas, como decía Josué Daniel, para evitar cualquier descuadre, para evitar que un área que no esté adecuadamente planificada pueda causarnos problemas a nivel de la organización. Gracias, Josué Daniel. La eficiencia de la planeación respecto a los resultados obtenidos en el comportamiento real de la organización. Lo más eficiente posible de la planeación repercutirá en resultados positivos. Si la planeación no fue realizada convenientemente, pues los resultados de la organización van a ser negativos. Las metas, los objetivos, las estrategias, las reglas, las políticas, programas y presupuestos son establecidos tanto por superiores como por subordinados. Estos son los pasos adecuados para llevar a cabo una planeación y, por supuesto, para elaborar nuestro presupuesto. La información presupuestal se consigna en documentos denominados cédulas presupuestarias. Cuando vayamos a la práctica de los diferentes presupuestos, vamos a entender o vamos a elaborar cédulas presupuestarias y vamos a entender mejor qué son. Las cuales pueden ser globales porque van a englobar todos los presupuestos de la organización, sumarias, porque vamos a sumar cada uno de los presupuestos hasta establecer el presupuesto general, y analíticas, porque nos van a servir para analizar el comportamiento o el funcionamiento de cada una de las áreas, dependiendo del grado de estudio que se desee. Las finalidades del presupuesto se pueden enmarcar dentro del proceso administrativo y por lo tanto cumple con objetivos de planeación. Establece metas en términos cuantitativos. Organización. Coordina las actividades de todas las áreas de la empresa. Dirección. El presupuesto busca motivar al personal de la entidad para que se involucre con los objetivos y matiza la función gerencial y el control. El presupuesto presenta los parámetros contra los que se comparan las cifras reales, ejerciendo así un control correctivo y preventivo. Todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la organización necesitan ser controladas, necesitan ser evaluadas. Un presupuesto necesita tener un control bastante estricto para ver si estamos llevando a cabo las actividades como fueron planificadas, si estamos llevando los desembolsos de capital en la forma en que fueron planificadas. El control va a ser entonces una base bastante importante en la ejecución de nuestro presupuesto. Importancia del presupuesto. Erwin Fabricio. Buen día, Erwin. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Toda la diapositiva. Sí. Dice,
La importancia del presupuesto radica en la posibilidad de presentar con anticipación los principales indicadores administrativos y financieros, por ejemplo, la productividad, liquidez, rentabilidad, apalancamiento, niveles de demanda, entre otros. Las cifras que sustenta el presupuesto deben ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo, ya que existen varias fuentes de información, sobre todo de carácter externo, para que al tomar decisiones se tenga conocimiento de la viabilidad de las cantidades y de sus soportes. Gracias, Erwin. Brian, buenos días, Brian. Buenos días, licenciado. Hoy has estado muy calladito, Brian. Un poquito, licenciado. Para ti, ¿qué es el apalancamiento? Para ti, ¿qué es una palanca? ¿Para qué te sirve una palanca? Para levantar un peso que es más, levantar algo que no. ¡Ah! ¿Para qué te sirve una palanca? Yo diría que tal vez serviría para ayudar en cuando tenemos deudas o préstamos que pagar. Exacto. Gracias. Un apalancamiento. Gracias, Brian. Hablando de situaciones financieras, es la ayuda, diríamos, que necesitamos para financiar nuestro presupuesto. Hablemos de un préstamo. Bueno, necesitamos echar a andar un proyecto. Tenemos nuestro presupuesto, pero las finanzas o el capital disponible de la empresa no es suficiente para financiarlo. Entonces hacemos uso de un apalancamiento, de un préstamo. Puede ser que el préstamo lo den los socios, puede ser que el préstamo lo dé una persona particular, puede ser que lo hagamos en una institución financiera como un banco, pero el apalancamiento entonces consiste en un préstamo, en una deuda que adquirimos para poder financiar nuestro presupuesto. Gracias, Brian. La importancia del presupuesto radica en la posibilidad de presentar con anticipación los principales indicadores administrativos y financieros. Por ejemplo, la productividad. Un presupuesto nos va a decir a nosotros cuánto esperamos producir, cuánto esperamos ganar. Nos va a decir si tenemos liquidez. ¿Será que tenemos el suficiente capital para poder invertir o vamos a necesitar el apalancamiento? Nos va a decir la rentabilidad de la ejecución del proyecto. ¿Va a ser rentable nuestro proyecto? ¿Será que vamos a ganar o por el contrario vamos a perder? Los niveles de demanda de nuestro producto. ¿Será que nuestro producto tiene demanda suficiente y por eso necesitamos producir cierta cantidad? Estos son, entre otros, los factores que debe de tomar en cuenta el presupuesto. Las cifras que sustentan el presupuesto deben ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo, ya que existen varias fuentes de información, sobre todo de carácter externo, para que al tomar decisiones se tenga conocimiento de la viabilidad de las cantidades y de sus soportes. Las cifras que sustenta el presupuesto deben ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo. Diana, buenos días, Diana. Licenciada, perdone que no le pueda responder, es que justamente ahorita están tocando y estoy sola. ¿Será que puedo participar en la siguiente? Bueno, de acuerdo, Diana. Perdone. Bueno. Efraín. Buenos días, licenciada. Buenos días, Efraín. ¿Por qué crees tú que la teoría nos dice que las cifras que sustentan el presupuesto deben ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo? ¿Por qué crees tú
que hay que considerar ese cierto grado de riesgo? Pues porque cuando calculamos el presupuesto tenemos que, o sea, tomar en cuenta que pueden haber factores externos que nos pueden afectar, pues, digamos que en la economía de la empresa. Entonces es como que, digamos que pienso que se toma como que si vamos a perder algo. Entonces, por si llega a pasar, ya sabemos qué debemos hacer y tenemos como que ese dinero guardado. Y si no, pues es dinero que sirve para después. Excelente, Efraín. Muy bien, me parece. Florecita linda. Buenos días, licenciada. Buenos días, Florecita. Efraín nos hablaba de ciertos riesgos. ¿Qué riesgos se te ocurren a ti que podrían suceder? ¿Qué puede afectar nuestro presupuesto? Ya hemos hablado de eso, Florecita. Tal vez que haya problemas con algún tipo de ambiente, o sea, tipo, si es una empresa, que haya problemas con la maquinaria o con algún tipo de empleado, ¿puede ser? Exacto. ¿Qué más? Problemas externos. ¿Qué problema externo me podrías mencionar? ¿Algunas multas, indemnizaciones, algo así? Bueno, las multas transformémoslas en impuestos. Okay. Yo les decía en las diapositivas anteriores que puede ser que nosotros teníamos presupuestado una cantidad para el pago de impuestos y resulta que eso cambió. Y entonces eso nos va a afectar, ¿no? Gracias, Florecita linda. Bueno, dice, las cifras que sustentan el presupuesto deben ser calculadas considerando un cierto grado de riesgo. Ya Florecita y Efraín nos dijeron. Ya que existen varias fuentes de información, sobre todo de carácter externo, para que al tomar decisiones se tenga conocimiento de la viabilidad de las cantidades y de sus soportes. O sea, en el escenario externo, o sea, fuera de la organización, vamos a tener nosotros, por ejemplo, lo que decíamos, bueno, puede que suban los impuestos. Hemos hablado también del cambio de la moneda. Puede ser que hayan fluctuaciones en el cambio de la moneda que también perjudiquen nuestro presupuesto. Pueden haber, alguien de ustedes me comentaba, por ejemplo, las cuestiones climatológicas. Un huracán, por ejemplo, miren, México está sufriendo tremendamente a causa del huracán que les dejó devastados hoteles. Imagínense, esos hoteles no estaban preparados, no tenían un plan B y se les vino abajo todo por las condiciones climáticas. Su presupuesto sufrió transformaciones. Pueden ser condiciones negativas, pero también puede ser algo positivo. Imaginémonos, por ejemplo, las empresas, cómo fueron afectadas con la subida de los combustibles por la guerra entre Ucrania y Rusia. Nadie se imaginó, nadie sabía, tan solo ellos sabían que se iban a pelear, ¿verdad? Que iban a iniciar una guerra. Y cómo vinieron los combustibles a subir tanto de precio. A lo mejor se duplicaron los precios. A lo mejor en algún momento se triplicaron los precios. Pero nadie sabía que iba a surgir una guerra entre estas potencias petroleras y que iba a afectar tanto el precio de los combustibles. Y si un presupuesto no tiene esa viabilidad, no tiene ese plan B para superar esas condiciones, pues el presupuesto se va a ver seriamente afectado. Clases de presupuestos. Existe el presupuesto maestro, que es el presupuesto general que engloba a todos los demás. Eso lo vamos a aprender también. Vamos a aprender a hacer un presupuesto maestro. Engloba el presupuesto de operación, el presupuesto de ventas, producción, compras, flujo de caja, tesorería y marketing, entre otros. Porque dependiendo de la naturaleza de la empresa, serán los presupuestos que necesite elaborar. Habrán empresas que van a necesitar una gran cantidad de presupuestos porque el tamaño de la empresa es bastante grande. Y habrán empresas que por ser pequeñas, pues van a necesitar menos presupuesto. Pero sea la cantidad de presupuestos que se elaboren, todos van a estar englobados en
el presupuesto maestro. Y vamos a conocer qué dice la teoría sobre cada uno de ellos. El presupuesto maestro. Astrid Minelli. Buenos días, Astrid. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Está bien. Presupuesto maestro. El presupuesto maestro recolecta todos los presupuestos para crear una imagen financiera integral. Por eso abarca toda la información. Incluye los datos económicos destinados al flujo de efectivo presupuestado y todo lo referente a las finanzas de la empresa. Su objetivo es mantener el equilibrio entre los diversos departamentos de la empresa. Desde esta perspectiva, incentiva la funcionalidad de los procesos y contribuye a alcanzar las metas generales. Gracias. El presupuesto recolecta todos los presupuestos. Este va a englobar a todos los presupuestos, los va a unir, los va a juntar para crear una imagen financiera integral. El presupuesto maestro es la carta de presentación de la empresa. Si nuestro presupuesto maestro nos dice que tenemos suficiente liquidez, es porque todos los demás presupuestos de las diferentes áreas de la empresa nos dicen que vamos a tener utilidades, que vamos a tener liquidez. Para eso abarca toda la información. Incluye los datos económicos destinados al flujo de efectivo presupuestado y todo lo referente a las finanzas de la empresa. Si nosotros queremos saber cómo anda la empresa, pues recurrimos al presupuesto maestro, que tiene los datos de todos los presupuestos de las diferentes áreas que componen la empresa. Un presupuesto maestro, entonces, recolecta, engloba, junta todos los demás presupuestos de las diferentes áreas que componen la empresa. Su objetivo es mantener el equilibrio entre los diversos departamentos de la empresa. Desde esta perspectiva, incentiva la funcionalidad de los procesos y contribuye a alcanzar las metas generales. El presupuesto maestro, como tiene la información de todas las áreas que componen la empresa, va a poder trabajar en función de alcanzar las metas de cada una de las unidades y de esta forma alcanzar las metas generales que pretende la organización. Si algo no les queda claro, ya saben, no tengan pena en interrumpirme, que yo con mucho gusto los atiendo. Características del presupuesto maestro. Establece un modelo a seguir y orienta a la empresa para obtener los logros económicos pautados. Establece un modelo a seguir y orienta a la empresa para obtener los logros económicos pautados. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto maestro va a dar los lineamientos generales para que cada área elabore su presupuesto cumpliendo esos lineamientos. Es directo, medible, comparativo y asegura el retorno de la inversión en cierta medida. Es directo, contiene toda la información de todos los departamentos. Es medible. A manera que avanzamos en su ejecución, podemos ir midiendo si se han alcanzado los objetivos propuestos, si la ejecución presupuestaria se ha ido dando conforme nosotros lo planificamos. Es comparativo. Lo podemos comparar con los presupuestos anteriores, con la historia contable que nosotros tenemos, y asegura el retorno de la inversión en cierta medida. Vamos a ver. Diana, ¿ahora sí estás disponible? Sí, licenciada, ya. ¿Por qué crees tú que la teoría nos dice y asegura el retorno de la inversión en cierta medida? ¿Por qué crees tú que lo asegura en cierta medida y no en su totalidad? Por lo mismo de que no sabemos qué riesgos puedan haber o cosas inesperadas, pues nosotros podemos planear algo y hacer un presupuesto efectivo, pero no sabemos qué va a pasar en ese transcurso o qué puede suceder, qué puede llegar a alterar eso. Entonces, tal vez solo vamos a recuperar una parte y no todo en sí. Exacto.
Gracias, así es. No sabemos qué va a pasar, sabemos que el futuro es incierto. Por muy bien planificado que lo tengamos, algo puede fallar y entonces, en cierta medida, el diseñar un presupuesto con todos los datos específicos nos puede asegurar en cierta medida, porque siempre hay riesgos. Gracias, Diana. Este tipo de presupuesto es parte de las metas a largo plazo, por lo que constituye un instrumento de planeación estratégica. ¿Se recuerdan que les hablé de los niveles de la planeación? Jessica. Buenos días, Jessie. Buenos días, licenciada. ¿Cuáles fueron los niveles de planeación de los que yo les hablé? El primerito, no me recuerdo del nombre, pero el segundo era el nivel medio y el último era nivel estratégico. El primerito sí no me recuerdo. Operativo. Gracias, Jessica. El nivel operativo realiza sus presupuestos. Eso los traslada al nivel intermedio, que es el nivel táctico. Y el nivel táctico los envía al más alto nivel, que es el estratégico. Por eso dice que este tipo de presupuesto, sea el presupuesto maestro, parte de las metas a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque incluye todos los presupuestos de la organización. Algunos podrán ser a corto plazo, otros presupuestos podrán ser a un plazo mediano y otros podrán ser a largo plazo. Pero entonces el presupuesto maestro incluye información a largo plazo. Y es un instrumento que se maneja al más alto nivel porque como engloba todos los presupuestos, unifica todos los presupuestos, entonces se maneja o se autorizan desde el más alto nivel, que es el nivel estratégico. Una vez que es elaborado, se utiliza como herramienta en el control de los costos. Facilita la coordinación de la gerencia con los sistemas contables y resume todos los proyectos, planes y presupuestos de la empresa. Una vez elaborado, se utiliza como herramienta en el control de los costos. ¿Por qué? Porque como contiene información de todos los departamentos, de todas las áreas, entonces desde ahí se puede controlar todas las operaciones de la empresa. Facilita la coordinación de la gerencia con los sistemas contables, pues porque hay un presupuesto autorizado y entonces los sistemas contables tendrán que basarse en el presupuesto que fue autorizado por la gerencia. Y resume todos los proyectos, planes y presupuestos de la empresa. Como les decía en la diapositiva anterior, el presupuesto maestro es la carta de presentación de la organización. El presupuesto de operación. Isabela del Pilar. Buen día, Isabelita. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, mamita? Claro, licenciada. Presupuesto de operación. Contempla las actividades de producción, ventas y administración de las empresas. Está enfocado en la recolección y análisis de datos referentes a gastos, el estado real de ganancias o pérdidas enfocadas en el futuro. Lo utilizan comúnmente las empresas a gran escala. Depende de la complejidad de las operaciones y ocurre en un periodo determinado. Gracias, mamita. Bueno, el presupuesto de operación. Cuando hablamos de presupuesto de operación, estamos hablando de todas las actividades necesarias para que la empresa funcione, para que la empresa opere. Contempla las actividades de producción, ventas y administración. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 3 actividades fundamentales para que la empresa exista y funcione u opere. Producción, que es la principal función de la organización. Las ventas. Si no hay ventas, ¿de dónde obtenemos ingresos? Y la administración. La organización necesita ser dirigida, necesita ser administrada. Entonces, el presupuesto de operación contempla las actividades fundamentales para que la empresa funcione o para que la empresa opere. Está enfocado en la recolección y análisis de datos referentes a gastos, el estado real de ganancias o pérdidas enfocadas en el futuro
lo utilizan comúnmente las empresas a gran escala, comúnmente, pero no significa que no lo puedan utilizar empresas pequeñas. Depende de la complejidad de las operaciones y ocurre en un periodo determinado. ¿Por cuánto tiempo va a operar? Nuestro proceso productivo es de 1 año, es de 6 meses, es de 3 meses. ¿Cuánto tiempo va a operar o cuánto tiempo necesita la organización funcionar o llevar a cabo sus actividades de operación? Este presupuesto coexiste con las ventas. Imaginémonos el presupuesto de producción. Que producción diga, bueno, vamos a elaborar 3,000 unidades. Pero resulta que ventas dice que solo va a vender 1,500. ¿Qué hacemos con las otras 1,500? En este presupuesto coexisten las ventas. El presupuesto de ventas es el punto de partida. Dependiendo qué diga ventas o cuánto dice ventas que va a vender, así será el presupuesto que tenga que elaborar operación o producción. ¿Por qué? Porque no vamos a producir una gran cantidad de unidades, una gran cantidad de productos que no van a ser vendidos. Si ventas dice, ventas conoce el mercado, ventas conoce el movimiento del mercado, ventas sabe cuánto necesita para vender. Entonces, producción tiene que esperar a que ventas le diga cuánto necesita o cuánto espera vender y con base a esa información elaborar su propio presupuesto. Si ventas dice que lo que va o espera vender son 2,500 unidades, bueno, pues diríamos producción va a ser 2,700 para cumplir con las 2,500 que está pidiendo ventas y 200 de un margen disponible para poder vender si es que las ventas se incrementaran. Pero no puede ser que ventas diga que espera vender 3,000 unidades y que producción diga que solo va a fabricar 1,500. O por el contrario, que diga que va a producir 5,000 unidades. El presupuesto de operación entonces depende en la mayor parte de lo que ventas está presupuestando. El presupuesto de producción, las requisiciones de materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación y los gastos de administración, entre otros, deben ser tomados por el departamento de producción para elaborar su presupuesto. La manera más eficaz de realizar este presupuesto es resumirlo en un reporte con información ordenada de cada departamento. Esto permite que la organización tenga los datos actualizados de hacia dónde se dirigen los presupuestos de operaciones a través de un estado de resultados. Lógicamente, el presupuesto de operaciones, que ya vimos que abarca producción, ventas y administración, nos va a decir a nosotros si la empresa espera ganar. Lógicamente, ninguna empresa planifica o presupuesta para perder, siempre lo va a hacer para ganar. Entonces, esperando ganar a través de coordinar los presupuestos que ya mencionamos. Características del presupuesto de operación. Jimenita, buenos días, Jimenita. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Con gusto. Características del presupuesto de operación. Toma en consideración los gastos que una empresa espera en el futuro, así como los ingresos que prevé generar durante el próximo año. Describe las actividades que sirven para generar ingresos de la compañía. Gracias, mamita. Bueno. Toma en consideración los gastos que una empresa espera en el futuro, así como los ingresos que prevé generar durante el próximo año. Un presupuesto del área que sea va a tener o va a tomar en cuenta los ingresos y los gastos, los ingresos y los egresos.
Describe las actividades que sirven para generar ingresos de la compañía. El presupuesto de operación va a describir lo que la empresa necesita para operar, tanto en producción, ventas y administración. El presupuesto de ventas. Ángel Fernando. Buen día, Ángel Fernando. Buen día, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Bueno, presupuesto de ventas. Es también conocido como presupuesto de ingresos y define lo que se espera que la organización realice en el mercado. Se ajusta a la demanda y, a partir de ese principio, se elabora un presupuesto de producción que contenga un enfoque de las metas a futuro, así como el incremento del patrimonio de la empresa. Gracias, Ángel Fernando. Ángel Daniel. Buen día, Ángel Daniel. Buenos días, licenciada. ¿Por qué consideras tú que el presupuesto de ventas también es considerado o conocido como el presupuesto de ingresos? Porque solo es el cálculo que se va a hacer de aquello que se va a conseguir por medio de la producción, bueno, ya la venta de todo lo producido. De acuerdo, gracias. Freddy Gustavo. Buen día, Freddy. Sí, buenos días, licenciada. No sé si me escucha. Perfectamente. Bien Dígame. podrías estar dando la clase porque se te escucha bien claro. ¿Por qué crees tú que el presupuesto también es conocido como presupuesto de ingresos? Porque los ingresos se calculan en base a las ventas, entonces por eso es que como que de cierta manera calculan como que cuánto se va a vender, las cantidades y todo eso y a qué precio y ahí sacan lo que es los ingresos. Exacto, así es. Gracias, Freddy. Es conocido como presupuesto de ingresos porque las ventas es la actividad o es la función por la que principalmente se obtienen los ingresos. Una organización va a presupuestar sus gastos tomando en cuenta los ingresos que se van a dar por concepto de las ventas. Las ventas son el principal ingreso de una organización. Podrán haber ingresos de otra índole, pero no son seguros como las ventas. Y un corte comercial, aprovechando que tomó la palabra Freddy. ¿Estará Jairo Daniel Gallardo? ¿Saben algo de Jairo Daniel? Chicos, ¿saben si Jairo Daniel todavía está en el curso? Licenciada, ni siquiera sé quién es. Brian, no sabes quién es. Es que sí se hizo el primer parcial, pero no se presentó al segundo, entonces estoy verificando. Bueno, Luis Gustavo Ramos. ¿Alguien sabe algo de Luis Gustavo? ¿No saben de Luis Gustavo? Y Herbert Emilio. ¿Saben algo de Herbert Emilio? Alguien que conteste, ¿sabrán algo de Herbert Emilio Alfaro Montes? Supuestamente se salió, licenciado. Sí, Diego. ¿Será que los tres se retiraron ya? Jairo Daniel, Luis Gustavo y Herbert Emilio. Yo solo sabía que Herbert Emilio se puso a trabajar, entonces se salió. Los demás ni los Bueno. conozco. No, ¿verdad? Bueno, porque pues sí estuvieron en el primer parcial, pero no están en el segundo. Bueno, yo para darles fecha de evaluación. Y Freddy, como es la misma fecha para todos, Freddy, Sí, dígame, licenciada. la evaluación es el martes 15, eso ya te lo había informado, creo. Sí. A las 8:30 en el salón B309.
Ah, ok, está bien, muchas gracias, licenciado. Salón B. Tengo que llevar lo que es la boleta de pago y Y la carta. Ah, ok. Y me la mandas unos 2 días antes a mi correo. Está bien, gracias, Y licenciado. tú la llevas en físico el día de la evaluación. B309, 8:30 de la mañana, martes 15. Así ya estás sabido. ¿Sí, Diego? Licenciada, disculpe, ¿tiene fecha de la evaluación final? Fecha de la evaluación final, sí, deme tiempecito y se las doy. Toda esa información aparece en la guía didáctica, pero se las puedo dar. Gracias, licenciada. Final de Conta B es el miércoles 13 de noviembre. Miércoles 13 de noviembre. Fecha de Licenciada, recuperación. y así como esos exámenes los podría pedir una semana antes. No, Tendría que ser en esa fecha exactamente. tendría que ser en esa fecha. ¿No vas a estar en esa fecha? No, no voy a estar. ¿Y el motivo? Un viaje. Híjole, entonces te vas a quedar para recuperación. Tendría que ir a recuperación, ¿verdad? Sí, Y sería hasta enero. las recuperaciones son en enero. Contabe recupera, creo que es el lunes 6 de enero. Ah, bueno, gracias, licenciado. Bueno, ¿y te es necesario hacer el viaje? Sí. Sí, bueno, entonces sí te quedarías para enero. Fecha probable porque no hemos establecido bien, porque las evaluaciones de recuperación empiezan el día viernes 3. Viernes 3 sería la A, el lunes 6 sería la B. ¿Sí? Sería el lunes 6. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Diego, bueno. ¿Alguien más? Si alguien no hizo el examen parcial de cualquiera de los otros cursos, todos los exámenes extraordinarios son el día martes 15. Y se recuerdan que esta semana nosotros no tenemos viernes alterno. Esta semana tenemos descansito el viernes alterno. Bueno, continuamos. La mayoría de las compañías realiza este procedimiento, pues mantiene todos los datos económicos actualizados, que son un elemento clave para el buen manejo financiero, o sea, el presupuesto de ventas. Incluso, en muchas ocasiones, este presupuesto representa el primer paso para crear los demás presupuestos. ¿Por qué decimos, a ver, a la general, y quién me contesta voluntariamente, ¿por qué decimos que el presupuesto de ventas representa el primer paso para crear los demás presupuestos? ¿Voluntariamente? ¿No hay voluntarios? Porque sin el presupuesto de ventas no tendríamos un aproximado, un estimado del dinero con el que contamos para realizar los demás presupuestos. Excelente, Brian. Así es. Dijimos en la diapositiva anterior, gracias, Brian. Dijimos en la diapositiva anterior que la principal fuente de ingresos de una organización son las ventas. Y si no tenemos un estimado de lo que vamos a vender, no tenemos un estimado de los ingresos que tendremos y no podremos saber con una aproximación de cuánto contamos para poder ejecutar nuestro presupuesto. Para realizar un presupuesto de ventas se recomienda clarificar las metas que se desean alcanzar durante un periodo específico. Cuando nos habla de clarificar las metas, es de establecer exactamente qué es lo que nosotros deseamos alcanzar, cuánto pretendemos vender. ¿Cómo sabemos que las ventas son nuestro principal ingreso? Si nosotros establecemos con una aproximación bastante cercana cuánto vamos a vender, podremos tener también una aproximación de con cuánto contamos para poder ejecutar los demás presupuestos. Se hace un estudio objetivo por medio de algún instrumento que evalúe la demanda del mercado para saber con la mayor aproximación posible cuánto vamos a vender. Tenemos que conocer el mercado. Tenemos que saber qué tan aceptado es nuestro producto en el mercado. ¿Qué tanto podemos llegar a vender
y qué tanto podemos mejorar nuestras ventas. Tenemos información histórica de cuánto hemos vendido y necesitamos, por medio de un instrumento, por alguna encuesta, por algún tipo de recabación de información, cuánto podríamos nosotros crecer en el mercado y con base a eso elaborar los demás presupuestos. Características del presupuesto de ventas. Daniela Alejandra, buenos días, Daniela. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí. Características del presupuesto de ventas. Este presupuesto debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. Las ventas previstas deben estar representadas en cantidad, número de unidades y valor económico. Asimismo, debe incorporar un pronóstico de ventas del sector y de la empresa ajustando a la realidad. Para ello es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. En resumen, para elaborarlo se necesita tiempo, esfuerzo y un amplio conocimiento del mercado. Gracias, mamita. Bueno. Este presupuesto debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. ¿Por qué debe de tener una relación con todos los productos o servicios? Porque puede ser que la empresa tenga un producto líder. Hablemos de Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, su producto líder es Pepsi, pero tiene una línea de producción o una cartera de producción bastante amplia. Puede ser que las ventas del producto líder de la organización nos puedan ayudar a mantener a los demás productos. Pero necesitamos prever qué cantidad esperamos vender de cada producto. Que al juntarlo, que al incluirlo o hacer una relación de todos los productos, nos permita a nosotros establecer si nuestras ventas van a ser buenas. Puede ser que un producto se venda más que el otro. Por eso necesitamos incluir toda la línea de productos o servicios que la empresa comercializa para hacer un englobado, hacer un reconteo general y poder establecer cuánto vamos a vender de cada producto y cuánto vamos a vender en total. Las ventas previstas deben estar representadas en cantidad, número de unidades y valor económico de cada unidad. ¿Por qué? Porque sabemos el número de unidades, o sea, la cantidad de unidades que esperamos vender, cuánto vale cada unidad, y al hacer la simple multiplicación nosotros sabremos cuánto esperamos recaudar por las unidades que esperamos vender. Asimismo, debe incorporar un pronóstico de ventas del sector y de la empresa ajustados a la realidad. Un presupuesto debe contener datos reales, hechos reales. Si históricamente nosotros hemos vendido, supongamos 2.500 unidades, no vamos a hacer un presupuesto esperando vender 5.000 unidades. Sería lo ideal. Sería fantástico que nosotros pudiéramos duplicar nuestras ventas, pero ¿será posible que las podamos duplicar en una cantidad tan alta? ¿Será que de vender 2.500 nosotros podemos llegar a vender 5.000 unidades? Deben de ser datos reales, ajustados a la realidad del sector en el que nos desenvolvemos. No vamos a pronosticar o no vamos a prever que vamos a tener una gran cantidad de ventas si con anterioridad no lo hemos hecho. Lógicamente las empresas pueden crecer, pero debemos de tener en cuenta la realidad. ¿Será que realmente podemos crecer lo que estamos presupuestando? Para ello es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. ¿Qué tan aceptados son nuestros productos en el mercado? Con base a esa aceptación que tenemos en el mercado, podemos pronosticar que nuestra empresa va a crecer, que nuestra empresa va a vender mucho más de lo que ha vendido. En resumen, para elaborarlos se necesita tiempo, pues debemos de conocer el mercado, debemos de investigar el mercado, esfuerzo, debemos de cubrir el área completa que nuestro mercado tiene acaparado, o cuál es el área del mercado donde nuestro producto se vende.
y un amplio conocimiento del mercado. ¿Cómo compra el mercado? ¿Cómo está la oferta y cómo está la demanda en el mercado? Por eso el presupuesto de ventas es el primero que se elabora y es el que nos va a llevar más tiempo, más esfuerzo y conocer realmente cómo es aceptado nuestro producto en el mercado para establecer lo más aproximadamente posible los ingresos que vamos a tener. ¿Entendemos las características del presupuesto de ventas y por qué es importante realizarlo primero? ¿Entendemos, chicos? Gracias, Efraín. Vamos a ver. Eduardo Alexander. Buen día, Eduardo. Buen día, Eduardo. ¿No está Eduardo? Bueno. Y nos vamos con Génesis. Buen día, Génesis. Buenos días, licenciada. Ya que vimos las características del presupuesto de ventas, ¿por qué crees tú que es importante realizar primero el presupuesto de ventas? Bueno, pues pensaría yo, porque de alguna manera nos da como esa base para poder empezar a trabajar, digamos, para que, digamos, podemos, ya con el presupuesto de ventas, podemos darnos una idea de cómo necesitamos trabajar, de qué necesitamos trabajar y a qué punto necesitamos llegar. Excelente. De forma segura y eficiente. Excelente, así es, Génesis. Como dice Génesis, el presupuesto de venta nos va a dar el punto de partida. Dependiendo que esté presupuestando ventas, van a presupuestar todos los demás. Es el primer paso que se debe dar entonces para poder realizar el presupuesto general de la organización. Gracias, Génesis. El presupuesto de producción. Joshua, buenos días, Joshua. ¿Me ayudas a leer este, por favor? Gracias. ¿Me podrías decir, Joshua, qué entendiste tú de esta teoría? Ahorita, Eduardo, ahorita te doy la palabra. No hay problema. Si no lo entendiste, no hay problema. Eduardo, te escuchamos. Ay, disculpe, licenciada, por no contestar a tiempo. Estaba cocinándole a mi hermano. El presupuesto de producción, según entendí, como bien dice que va de la mano al presupuesto de ventas, quiere decir que conforme vayamos vendiendo y veamos que nuestro producto, bueno, es requerido en el mercado, por así decirse, vamos a tener un presupuesto para seguir produciendo la misma cantidad o mayor según lo que requiere el mercado, digamos, según las ventas. Exacto. Gracias, Eduardo. El presupuesto de producción está íntimamente ligado Permítanme un segundito. Bueno, el presupuesto de producción, como dice la teoría, es la columna vertebral del presupuesto del negocio. ¿Por qué? Porque es lo que producimos, es lo que fabricamos,
es lo que vamos a vender. Un presupuesto de producción debe de, ante todo, tratar de minimizar costos, porque entre menos invirtamos en producir, más va a poder ganar la empresa. Se realiza posteriormente al presupuesto de ventas debido a que está íntimamente relacionado. Ya dijimos que el presupuesto de ventas es el primero que se debe hacer porque de ahí se van a desprender todos los demás. Y dependiendo qué nos diga ventas, es lo que tiene que presupuestar producción, lo que decíamos en las diapositivas anteriores. Si ventas nos dice que va a vender 3,000 unidades, pues producción tiene que presupuestar con base a eso, sobre esas 3,000 unidades que ventas dice que necesita para vender. Con la recolección de datos de ambos se prevé cuánto debe producirse y si los resultados concuerdan con los objetivos esperados. Este documento, o sea, el presupuesto de producción, es sumamente importante, pues los encargados de su gestión sabrán qué se está fabricando, el plan de requerimientos de insumos y recursos para el crecimiento eficaz de la productividad de la organización, así como el cálculo del costo destinado a ventas. Recordémonos que el presupuesto de producción y de ventas está íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque lo que producción diga que invirtió o va a invertir en producir los artículos será el costo que va a tomar en cuenta ventas para fijar el precio de ventas. Los encargados de elaborar el presupuesto de producción sabrán qué se está fabricando, el plan de requerimientos de insumos, qué materia prima, qué insumos se van a utilizar para fabricar y recursos para el crecimiento eficaz de la producción en la organización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a implementar tecnología? ¿Van a contratar más mano de obra? ¿Van a cambiar de proveedor para obtener mejores costos? ¿Qué van a hacer? Ellos, así como ventas, necesita conocer el mercado para hacer su presupuesto. Producción necesita conocer las actividades que va a realizar para lograr una producción eficiente, una producción a un bajo costo que permita obtener un costo de ventas bajo para un mejor precio de venta, así como el cálculo destinado a ventas. Quienes elaboran este presupuesto normalmente ocupan los puestos de alta gerencia, pues deben controlar y ejecutar los factores que intervienen en el proceso. La mano de obra y materias primas son dos aspectos principales a considerar. ¿Por qué la mano de obra y la materia prima? Juan David, buen día, Juan David. Buen día, Juan David. Bueno, no está Juan David. Josué Daniel, buenos días, Josué Daniel. Buenos días. ¿Por qué consideras tú que la mano de obra y las materias primas son los aspectos principales que se deben considerar a la hora de elaborar el presupuesto de producción? ¿Será porque son los valores más grandes que vamos a obtener? O sea, serían principales. Exacto. Van a ser los costos más grandes que vamos a obtener, la materia prima, ¿verdad? Y la mano de obra. Gracias, Josué Daniel. Bueno, quienes elaboran este presupuesto normalmente ocupan los puestos de alta gerencia. ¿Por qué? Porque son, al final, los que deciden con qué proveedor van a comprar, cuánta mano de obra más se va a contratar. Puede ser que producción pida cierta cantidad de mano de obra, pero que alta gerencia diga no tenemos presupuesto para eso, vamos a contratar menos. ¿Qué clase de materia prima vamos a comprar? Esos son aspectos que deben considerar quienes van a realizar el presupuesto de operación. Características del presupuesto de producción. Yair, buenos días, Yair.
Sí, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Claro. Producción. Para realizar un presupuesto de producción eficaz, se debe tener en cuenta los siguientes rubros: el personal disponible para crear el producto, el margen de beneficio buscado, el tiempo necesario para llevar a cabo la producción, horas de trabajo, el valor por hora. Todos estos factores se engloban en una fórmula general para ejecutarlo. Unidades igual presupuesto de venta más inventario. Gracias. Bueno, características del presupuesto de producción. El personal disponible para crear el producto. Imaginémonos que nosotros queremos crear 3,000 unidades de producto y que necesitamos, por ejemplo, 10 trabajadores, pero solo tenemos 6. Si nosotros vimos en la diapositiva anterior, a revisar, la mano de obra y las materias primas son elementos a considerar. El personal disponible para crear el producto, dependiendo qué cantidad de producto vamos a ejecutar o a realizar, será la mano de obra que necesitemos. No vamos a proyectar elaborar una gran cantidad de producto si la mano de obra con que contamos no es suficiente para elaborarlo. El margen de beneficio buscado, ¿cuánto esperamos ganar en cada producto elaborado? El tiempo necesario para llevar a cabo la producción. ¿En cuánto tiempo podemos sacar la producción que nosotros estamos proyectando? El valor por hora, ¿cuánto vamos a pagar por hora? ¿Será que no podemos cortar las horas? ¿No podemos acortar el tiempo para pagar menos? Todos estos factores se engloban en una fórmula general para ejecutar. Unidades es igual a presupuesto de ventas más inventario. ¿Por qué es así la fórmula? Presupuesto de ventas. ¿Cuánto dice ventas que necesita? ¿Cuánto necesitamos nosotros para elaborar las unidades que está pidiendo ventas? Más lo que tenemos en inventario. Con esta fórmula, entonces, vamos a determinar cuánto necesitamos nosotros de presupuesto, de producción, para cumplir con lo que ventas está pidiendo. La fórmula sería: unidades es igual a presupuesto de ventas más inventario. Esas serían las características del presupuesto de producción. ¿Alguna duda o algún comentario hasta dónde vamos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algún comentario, chicos? Por el momento creo que vamos claros, licenciada. Gracias, Brian. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí porque nos corresponde ver el presupuesto de compras, pero ya no lo terminaríamos completo, entonces mejor lo dejamos para la próxima semana. ¿Se recuerdan? No hay viernes alterno esta semana. Así es que feliz día para todos, bendiciones y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el lunes entonces, licenciada, muchas gracias. Hasta el lunes. Feliz fin de semana para todos.